Hola queridas hermanas, hoy vamos a hablar de una mujer que influyó para que sus hijos fueran grandes servidores del Señor por amor que tenía a su Señor. Era una mujer que amaba a Dios. Estamos hablando de Jocabed. Tal vez ustedes no recuerden su nombre, pero ella era la madre de Moisés, de Aarón y de Miriam. Como mujer judía, su nombre significa gloria de Jehová. Y era de la tribu de Leví y se casó con otro varón, con un varón también de la tribu de Leví. Esto ustedes lo pueden comprobar, no lo vamos a leer en Éxodo 2:1 y Números 26:59, donde aparece esta unión. Sus tres hijos fueron notables. Moisés, el menor, llegó a ser el líder nacional del pueblo de Israel. Luego Aarón fue el primer sumo sacerdote de la orden sacerdotal aarónica, también muy importante. Y Miriam era una poetisa muy conocida en el pueblo de Israel y música. Y permaneció siempre ligada a sus dos hermanos. En toda la historia de Israel nosotros vemos que ellos dos estaban ligados a Miriam y viceversa. Jocabed se destaca por su ingenioso plan para salvar la vida de Moisés. Antes que continuemos, leamos Hebreos 11, 23 al 27. Hebreos 11, 23 al 27 dice: por la fe, Moisés, cuando nació, fue escogido por sus padres por 3 meses. Fue escondido por sus padres por 3 meses, porque le vieron niño hermoso y no temieron el decreto del rey. Recuerden que el rey había decretado que mataran a todos los niños que nacieran varones y solo dejaran a las mujeres. Por la fe, Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón, escogiendo antes ser maltratado por el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el galardón. Por la fe dejó a Egipto, no temiendo la ira del rey, porque se sostuvo como viendo al invisible. El invisible, con mayúscula en nuestras escrituras, eso significa como viendo a nuestro Señor Jesucristo. La madre de Moisés está incluida en la gran nube de testigos, cuyas vidas y obras testifican de su fe en el cuidado providencial de Dios y en su bondad. Recordemos que en los tiempos de Moisés, el faraón, mejor dicho, en el tiempo de Faraón, los israelitas se habían multiplicado grandemente. Y sabemos que eso era la intención de Dios. Por lo tanto, Dios contribuyó a que el pueblo israelita se multiplicara de esa manera. Y esto hizo que el monarca temiera que tomaran el poder, que fueran a sobrepasar en número a los egipcios y se apoderaran de la nación. Ese fue el temor de Faraón. Y por eso que ordenó que todos los niños hebreos nacidos en esa época fueran arrojados al Nilo. Y nosotros sabemos que el Nilo era un río que en esa época, no lo sé ahora, pero en esa época tenía cocodrilos. Jocabed estaba embarazada de Moisés en ese momento, y Miriam tendría unos 10 años y Aarón tendría alrededor de 3 años. ¿Qué sufrimiento debe haber experimentado Jocabed sin saber si el bebé que tenía en su vientre, porque en esa época no había cómo saberlo, era varón o era mujer o era niña? Conocemos la historia
Y queriendo Jocabed conservar al niño, lo puso en el río y la hija de Faraón lo recogió. Recuerden que lo puso en el río en una cesta muy protegida para que no fuera a hacer, digamos, a que se acercaran los cocodrilos o cualquier otro animal que pudiera encontrar en el río, que se pudiera encontrar en el río. Miriam, que estaba cerca, empezó a observar lo que sucedía con la hija de Faraón y en vista que se conocían, se acercó y le ofreció buscarle una nodriza para ayudarle a criar al bebé. Entonces la hija del faraón dijo que bueno, y ella fue a buscar a su madre. Por lo tanto, Moisés fue criado por su nodriza, que a la vez era su propia mamá, Jocabed. Dicen las escrituras que Moisés fue agradable a los ojos de Dios. Jocabed no vivió mucho como para ver el resultado de lo que eran sus hijos. Pues es interesante ver que ella fue la principal influencia de Dios en su preparación para las grandes tareas que iban a llevar a cabo. Ella influyó en su formación, en su influencia como persona más cercana a ellos. Y eso influyó a que fueran grandes personajes que ayudaron a sacar a su pueblo de la esclavitud egipcia. Obviamente esto es obra del Señor, pero ellos fueron los instrumentos. Moisés como líder nacional del pueblo y Aarón como el sumo sacerdote. Fue el amor, la fe y el valor de Jocabed lo que salvó a su hijo Moisés, porque ella tuvo fe en el Señor y que todo su plan iba a salir positivo. Lo salvó de una muerte cruel, porque evidentemente es algo cruel saber que un bebé se vaya a ser devorado por un cocodrilo. Y lo preservó para bendecir al mundo. Eso es lo más grandioso, porque lo que hizo Moisés finalmente no solo bendijo al pueblo de Israel, sino que bendijo al mundo. La madre que ama al Señor y que se angustia grandemente cuando sabe que no es la vida de su hijo o de su hija la que está en juego, sino que es el alma de ese ser el que está en juego, puede descansar en la seguridad de que el Dios de Jocabed sigue vivo y es capaz de salvar a sus hijos de la muerte eterna. Qué maravillosa historia la de esta mujer Jocabed, porque ella confió en su Señor. Ella era muy religiosa, no digamos religiosa, sino una creyente en que realmente Dios era el Dios de Israel y el Dios que se preocupaba por ellos y que finalmente dice la historia que iba a mandar a un Mesías para salvar al pueblo de Israel. Y todo eso que ya lo escribían, tal vez los mismos, no lo escribían, sino lo traspasaban de padres a hijos, todo lo que el Señor les había enseñado a partir desde Set para adelante, y no digamos incluso Abel ya conocía los deseos del Señor. Por eso que Abel fue agradable al Señor y no Caín. Era porque había instrucciones del Señor tan directas y luego eso se fue traspasando de padres a hijos y ella era una creyente en Dios y tenía fe en Dios y por eso que ideó este plan, obviamente ayudada por el Espíritu de Dios, porque nosotros no procedemos solos. El Señor nos pone en nuestra conciencia muchas cosas que nosotros debemos hacer. Pero es un ejemplo como madre para nosotras, que con su fe ella pudo salvar a este gran líder
que hoy día sigue siendo líder para nosotros también en esta época en que somos gentiles, que no somos israelitas, pero él fue un líder dirigido por Dios. Y eso es maravilloso. Confiemos en que nosotros como madre, si tenemos esa misma intención puesta en el Señor, fe, amor, confianza, el Señor nos va a ayudar a dirigirnos para poder enseñar, influenciar en nuestros hijos. Yo le pido directamente al Señor que a mí me ayude a influenciar en nuestros hijos, aunque ellos ya estén viejos, estén grandes, que mi proceder sea una influencia para ellos. Oremos, hermanas. Gracias, Señor. Gracias te doy porque tú eres grande y maravilloso, porque tus promesas siempre han sido verdaderas. Y esta vez, una vez más, podemos confiar en que tú nos podrás dirigir para ser madres ejemplares ante nuestros hijos y poder llevarlos a un buen camino. Amado Señor, gracias te damos porque en cada palabra que podemos leer en las Escrituras, tú estás presente, tu Santo Espíritu está presente. Y en estos instantes sabemos que tú también estás escuchando nuestras oraciones. Por los méritos de Cristo, te alabamos, te bendecimos y te pedimos estas cosas. Amén.